Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Sinova Talks. Como todos los miércoles a las 2 de la tarde, tenemos a un invitado que nos comparte temas de actualidad vinculados, por supuesto, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Y esta semana, pues tenemos también un invitado de lujo, como casi cada miércoles, en la persona de Federico Link, quien es vicepresidente de Alianzas Estratégicas Internacionales de The Washington Center, un centro que promueve pues, los procesos de formación de capital humano con sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Ahorita Federico seguramente nos platicará también un poco más acerca de la labor que realiza The Washington Center y la labor que realiza particularmente como vicepresidente de las estratégicas internacionales, y que va a abordar el día de hoy un tema muy interesante que es justamente la formación de capital humano en esta era post pandemia. Afortunadamente aquí en Hidalgo pues ya tenemos un vínculo de varios años con The Washington Center, con un buen grupo de jóvenes hidalguenses que han tenido la posibilidad de tomar sus programas, de tener esta experiencia en Washington, y que eso ha generado pues justamente creo una masa crítica de jóvenes hidalguenses con esta visión global. Y ahora pues apesadamente estas circunstancias que nos impiden tener aquí físicamente a Federico y a las capacidades del Washington Center, pues a través de la tecnología podemos retomar este contacto y pues mantener nuevamente la presencia de Washington Center y esta alianza que tiene con Hidalgo, particularmente con el gobierno de Hidalgo a través del Sinova, por lo cual yo le agradezco mucho a Federico pues que nos de manera generosa nos ceda este tiempo de su agenda y de su conocimiento y de la visión que él tiene de ver lo que está pasando obviamente allá en Washington y en todo el mundo, porque pues, su labor le exige estar en vinculación con muchas instituciones y actores de diferentes regiones y continentes alrededor del mundo, y creo que puede tener pues un pulso muy preciso de cómo están estos procesos de formación de capital humano, en los cuales ya hemos hablado anteriormente, son fundamentales, porque si vivimos en una sociedad, una economía del conocimiento, pues el capital humano siempre ha jugado, pero cada vez está llamado a desempeñar un papel estratégico en los procesos de desarrollo, que es lo que estamos buscando aquí en Hidalgo. Y por eso pues agradezco mucho a Federico su participación en este espacio, y ya para no excederme, porque parece que ya estoy dando yo parte de la plática, voy a permitir leer brevemente su reseña para quienes no lo conozcan. Eh, Conozcan un poquito más de Federico Link. Federico Link lidera los esfuerzos internacionales del Washington Center para ofrecer programas de desarrollo profesional y oportunidades de capacitación para estudiantes y líderes de todo el mundo. Como vicepresidente de Alianzas Estratégicas Internacionales, es responsable de formular las estrategias y liderar el equipo para construir alianzas sólidas alrededor del mundo. Federico es un experto en análisis político e internacional, con varios años de experiencia en el desarrollo de alianzas estratégicos con socios extranjeros, incluidos gobiernos, fundaciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Anteriormente se desempeñó aquí en México como director de análisis político para el presidente de México, además de servir como asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como jefe de gabinete del Comité de Relaciones Exteriores dentro de la Cámara de Diputados de México. Bueno, no sé si de la Cámara de Diputados o de Senadores, ahorita nos lo aclarará Federico, pero bueno, como verán ustedes, su expertise en análisis político y lo que son relaciones exteriores. Además, bueno, en materia de formación, es licenciado en Ciencias Políticas y la Administración Pública de la Universidad Iberoamericana y una maestría en análisis político y de medios de información por el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, cursó también un programa de liderazgo para visitantes internacionales ofrecido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y asimismo, pues continúa escribiendo columnas de opinión en diversos medios nacionales de manera regular. Como verán, pues bueno, Federico tiene amplia experiencia en este tema, y pues yo le agradezco de nueva cuenta mucho su participación, comentando nuevamente que esta sesión está siendo transmitida también en vivo en redes sociales, y quedará ahí tanto en el Facebook como en el YouTube su participación, y pedirle a nuestra audiencia que quienes tengan algún comentario o pregunta, pues no lo hagan a través justamente del espacio que está destinado aquí en el Zoom o en redes sociales, y hacia el final de la sesión pues le vamos a hacer algunas de estas preguntas a Federico para generar esta retroalimentación y poder bueno, pues estar concluyendo la sesión. Federico, te cedo los micrófonos, agradeciendo de nueva cuenta el espacio que nos brindas, y pues atento obviamente aquí a tu plática, y hacia el final pues tener este espacio de interacción con los asistentes. Muchas gracias, Federico. Al contrario, Alonso, muchísimas gracias por la presentación. Como bien lo mencionabas en mi biografía, pues yo soy orgullosamente mexicano,
formado, ¿no? en México, ya originariamente del estado de Durango, ¿no? Del norte, pero bueno, ya con muchos años en Washington desde el 2012, pues ya pasó un tiempo en el Washington Center. Y bueno, pues primero que nada les quiero agradecer muchísimo por esta oportunidad, Alonso, y a todo el equipo. Como bien se sabe, desde hace ya varios años tenemos esta alianza de colaboración, ¿no? En la que hemos interactuado precisamente para formar capital humano, ¿no? Que es nuestra materia principal y nuestro objetivo principal. Entonces, si les parece bien, voy a tratar de hacer mi presentación pues en unos 30 minutos, a lo mejor un poquito menos, para tratar de que haya un diálogo, si hay preguntas, etcétera, ¿no? Y compartirles un poco la experiencia de The Washington Center. La idea de poder platicar con ustedes en esta tarde es contarles un poco cómo desde nuestra institución vemos la formación del capital humano, y ahorita les voy a explicar qué hace nuestra organización. Y bueno, analizar un poco cuáles son las tendencias que vienen para, pues a partir de la nueva normalidad y en la época de la pospandemia, en donde tendremos que hacer cambios invariablemente. Entonces, Alonso, si me lo permites, voy a compartir mi pantalla con la Ad- presentación. Espero que ahí está, ¿verdad? Todos estamos Sí, ahí se ve y te escuchas bien. Adelante. perfecto. Bueno, la presentación está en inglés porque es nuestra presentación oficial. Sin embargo, lo voy a hacer en español pues para la audiencia, para que podamos tener este diálogo en español. Y bueno, lo primero que quiero hablar con ustedes es un poquito de nuestra institución, del Washington Center. Somos una organización sin fines de lucro, es decir, una organización non-profit, basados en Washington, D.C. desde 1975. Y hacemos dos tipos de programas principales: los intercambios profesionales para jóvenes que hacen un internship, prácticas profesionales, y seminarios de capacitación y de formación para profesionales aquí en Washington. Los temas en los que nos enfocamos son temas muy diversos, dependiendo de la audiencia. Como saben, Washington es una ciudad que tiene representantes de todos los temas que se les ocurran, desde obviamente temas electorales, temas políticos, temas de comunicación política, hasta temas de ingeniería, de tecnología, de salud, de biotecnología, de ingenierías, etcétera. Entonces, un poco basándonos en esto, diseñamos programas a la medida específicamente para jóvenes y para profesionales que quieran avanzar su carrera, ¿no? Entonces, nosotros visualizamos esto que le llamamos Career Readiness como las habilidades y las experiencias que las personas necesitan para dar el siguiente paso en su carrera y para avanzar. Entonces, en ese sentido, Washington Center ha tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes y participantes internacionales desde hace más de 22 años aproximadamente, siendo México y Canadá los socios principales en aquel entonces, formados y elaborado este partnership a la luz del Tratado de Libre Comercio en aquel entonces. Y bueno, ha evolucionado la oficina internacional de The Washington Center de tal manera que actualmente ofrecemos estos programas a más de 18 países actualmente en este semestre, y hemos tenido convenios con más de 200 universidades e instituciones en el mundo. Entonces, lo que les quiero mostrar son un poco los hallazgos de lo que hemos visto a través de nuestros programas, específicamente del programa de intercambios profesionales para prácticas, para los internships, para los fellowships, de qué ha pasado con la formación del capital humano en esta época de la pandemia y qué se espera para lo que viene más adelante. Entonces, tenemos una masa crítica muy interesante para hacer este análisis de datos, ¿no? De los participantes que nos han acompañado, y un poquito basándonos en la experiencia y en los ajustes que se han tenido que hacer de estos grupos, pues hemos tenido que finalmente diseñar los programas que darán origen a los programas de formación y capacitación para el 2022 y la pospandemia. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar ya en materia, por así decirlo, y quiero hablarles un poquito de cuáles son algunas de las tendencias sobre los trabajos y la vida profesional actualmente. De acuerdo a este sitio que pueden ver en pantalla, se ha encontrado que el mercado laboral para los graduados de las universidades se espera que decline por primera vez en más de una década. Entonces, esto es importante porque evidentemente la competencia
y la competitividad que generan estos programas es cada vez mayor, y la cantidad de personas que aspiran a obtener el mismo trabajo o los mismos trabajos, pues se va incrementando, se reducen las ofertas. Entonces el mercado laboral se va volviendo cada vez más pequeño, como lo podemos ver aquí. Sin embargo, las buenas noticias es que las experiencias virtuales han abierto las oportunidades para que más gente adquiera las herramientas que se necesitan en esta formación profesional. Y esto es importante porque de manera un poco inesperada la pandemia lo ha generado. Para muchas organizaciones en donde estos settings virtuales, estos arreglos virtuales funcionaron bien en el pasado, se puede esperar que continúen en el futuro. Es decir, no solamente no va a volver a la normalidad de antes, sino que podemos esperar que de aquí en adelante haya algo todavía más profundo respecto a la nueva virtualidad, me gustaría llamarle, más que nueva normalidad, la nueva virtualidad. Y también sabemos que los estudiantes necesitan entender, ¿no?, cómo los empleadores seguirán utilizando las herramientas tecnológicas y digitales para reclutar, para seleccionar, para contratar, y seguramente los nuevos trabajos se harán de esta manera. Ahora, resultado de nuestras experiencias, de los programas que hemos hecho, en donde tenemos participantes, como les mencionaba hace un momento, principalmente de Estados Unidos, de todos los estados de la Unión Americana, pero también de diferentes países: México, Canadá, Panamá, Bélgica, Japón, Corea, España. Son algunos de los representantes más, digamos, mayoritarios, por así decirlo, en nuestros programas. Y junto con los estudiantes domésticos hemos descubierto que precisamente 92% de los estudiantes que participaron en nuestra experiencia virtual se sintieron muy, digamos, comprometidos, o sintieron que la experiencia de hacer esta práctica profesional virtualmente era valiosa. 4 de 5 estudiantes que completaron el trabajo de manera virtual concluyeron que era igual de robusta la experiencia, si no es que más en algunos casos, cuando se compara con la experiencia en persona. Entonces, esto es muy interesante porque cuando uno diseña programas de capacitación para que el joven pueda acceder, o el participante pueda acceder a oportunidades profesionales, una de las dudas es: ¿la experiencia virtual podrá darle las herramientas a esta persona de igual manera que una experiencia en persona? Y esto creo que es una pregunta válida también para muchas de las universidades que actualmente tienen que diseñar sus cursos de esta forma. En nuestra experiencia, en la experiencia no tanto de las clases, me refiero a la experiencia del internship como tal, descubrimos que sí, 4 de cada 5 dijeron que era igual o más robusta que en persona. Entonces, lo que queremos nosotros resaltar con esto es que la manera de ofrecer los programas de capacitación, la formación del capital humano, también es una de las consecuencias y de los cambios como consecuencia de la pandemia más importantes. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos? Para entrar en detalle de esto que les decía yo, bueno, como lo vimos anteriormente, 92% de nuestros participantes se sintieron muy comprometidos con sus experiencias virtuales. 80% de aquellos dijeron que habían recibido la cantidad adecuada de trabajo. Sabemos que uno de los problemas de estos nuevos programas es que las líneas entre lo profesional y lo personal, entre dónde empieza uno a trabajar, dónde deja uno de trabajar, cuál es el nuevo esquema, digamos, de organización personal, se ha difuminado un poco, las fronteras están difuminadas. Sin embargo, la gente que participó en estos programas concluyó que la cantidad de trabajo fue adecuada. 79% nos dijeron que digamos, el requisito, el rigor de las experiencias era igual. Y esto es importante: el 89% de los empleadores que tuvieron a estudiantes tanto en persona como virtuales reportaron que sus estudiantes o sus participantes tenían un compromiso pues igualmente marcado, que era claro que aquellos que hicieron su experiencia virtual estaban también allí comprometidos, cumpliendo con sus responsabilidades. Y entonces esto es interesante porque también esta es una de las dudas que tenemos nosotros todo el tiempo, seguramente como maestros, como profesores, como empleadores, de si la persona que acude a nuestras clases, a nuestros cursos de manera virtual, va a poder comprometerse o lo hará de igual manera. Y de acuerdo a los hallazgos que nosotros hemos encontrado,
nos dicen que sí, en su mayoría. Ahora, viendo hacia el futuro, creo que esto es muy importante. En este caso hablo de Estados Unidos principalmente. El 40% de la fuerza laboral continuará trabajando full time o desde su trabajo, desde su casa, perdón, de alguna manera. Entonces, entendiendo el full time, no como los trabajos de consultoría o como por proyectos, sino empleados que tienen, digamos, una relación formal con sus patrones, con sus organizaciones y que de alguna manera conservarán su trabajo de manera full time, pero con un componente de trabajo remoto también desde casa. Entonces, esta flexibilidad que se ha generado como consecuencia de la pandemia y de cómo el COVID nos ha obligado a cambiar nuestros esquemas de formación y de profesionalización, una de las conclusiones a las que llegamos es que en una muy buena parte ha llegado para quedarse. Y este es otro dato también muy interesante que queremos mostrarles. 72% de los trabajadores que estaban en una oficina, etcétera, antes de la pandemia, prefieren o tienen la intención de trabajar desde su casa remotamente al menos 2 días a la semana. Entonces, esta es una de las preguntas más recurrentes que hemos escuchado en nuestros empleadores y de lo que se espera, ¿no? ¿Qué se espera del capital humano en el futuro? Bueno, número uno, que los esquemas de regreso al trabajo al 100% no estarán ahí del todo. Como se puede ver, hay un porcentaje de personas importante que prefiere tener esquemas híbridos o flexibles. Y esta tendencia se ha repetido conforme pues los negocios, las organizaciones empiezan a abrir. Aquí en Estados Unidos, como saben, el proceso de vacunación ha ido bastante rápido. Entonces, aunque empezamos a ver un regreso a la normalidad, digamos, anterior a la pandemia, es cierto también que el regreso al trabajo, como lo concebíamos antes, no va a ser igual. Entonces, esto es importante mencionarlo porque esto va a dictar cuáles son las habilidades y las herramientas que necesitamos como estudiantes, como profesionales, como líderes para tener éxito profesional en el futuro. Siguiendo con esta idea de qué se puede esperar en el futuro, digamos, de los trabajos, no vamos a regresar al 100% a la misma oficina que dejamos antes. Seguramente las cosas habrán cambiado. Hay nuevas maneras de conectarnos y de colaborar en equipos, y esto lo vamos a ver más adelante, como muchos de las viejas, digamos, formas de hacer las cosas, de reuniones, de viajes de trabajo, etcétera, ha dado paso pues a una nueva manera de llevarlos a cabo, que en buena forma es a través de las herramientas digitales, ¿no? Y además de las competencias que ya todos sabemos y de las que vamos a hablar en un poco más de tiempo más adelante, hay algunas habilidades muy, muy importantes que se requieren para tener éxito en esta formación profesional y que son únicas para aquellos que están buscando su primer trabajo. Número uno, la capacidad de trabajar de forma autónoma. Esto es importantísimo. Número dos, el manejo del tiempo personal. ¿Cómo nos organizamos en lo personal para el manejo del tiempo? Como les decía antes, estos límites que se vieron un poco difuminados a raíz de la pandemia, es necesario que la persona que está llevando a cabo ese trabajo de forma remota los establezca de manera personal. Número tres, el uso apropiado de la tecnología. Esto es casi pues sentido común, conforme las herramientas van avanzando, son las nuevas maneras de colaborar y de trabajar. Y número cuatro, la iniciativa y el self-awareness, que es como estar muy conscientes de aquellas habilidades, fortalezas, debilidades que tenemos nosotros mismos, porque esto es lo que va a marcar la ruta crítica de la formación personal y al final del día, la formación del capital humano. Entonces, estas habilidades van construyendo el currículum de qué tipo de profesionista se requiere para la nueva normalidad. El profesionista que nosotros pensábamos antes, si bien antes de la pandemia se hacía necesario crear en los estudiantes y en los líderes habilidades, en Estados Unidos le llaman soft skills, me parece que la traducción es habilidades socioemocionales, no recuerdo, pero si desde antes estas habilidades eran absolutamente necesarias para el éxito profesional, pues con mucha más razón, después de la pandemia se harán todavía más necesarias, porque precisamente estas habilidades de trabajar remotamente, de administrar muy bien nuestro tiempo, de usar las herramientas a nuestra disposición de manera más eficiente,
pues todo ello van a abonar pues en éxitos mucho más concretos en el terreno profesional, por así decirlo. Ahora bien, si pudiéramos definir cuáles son las diferencias, ¿no?, entre los trabajos, a quién estamos formando y para qué. ¿Cuál es el capital humano que se requiere en un trabajo en persona o en un trabajo virtual? Cada vez los trabajos virtuales, empezaremos a escuchar, serán mucho más frecuentes. En este entorno en persona, podríamos decir que el aprendizaje se da a través de la inmersión y la observación, es decir, estamos en el lugar, conectamos con las personas, vemos lo que está sucediendo, ¿no? Hay interacciones, como vemos aquí en la presentación, frecuentes, que son orgánicas, que se dan de manera muy natural con los colegas, cuando uno, pues, no sé, convive en el mismo espacio de oficina, en el café, en la llegada, etcétera. Hay muchos puntos de encuentro con otros participantes donde de esta manera se va generando estas redes, ¿no? Entonces, el trabajo está monitoreado, hay un intercambio en tiempo real de las experiencias, hay un entorno, digamos, preestablecido para estos profesionistas y la expectativa es que la persona vaya, pues conviva, genere estos productos, etcétera. Pero esto no se puede trasladar de igual manera al entorno virtual, que pues es lo que viene ahora en adelante. Entonces, ¿cuál es el tipo de capital humano que se requiere? Y de manera intencional, ¿cuáles son aquellas, digamos, habilidades que tenemos que poner de manera, pues, a propósito en la mesa para que el trabajo y la experiencia profesional sea igualmente valiosa? Bueno, número uno, hay que, en lugar de aprender a través de los intercambios en persona y frecuentes, ahora es la comunicación intencional. Es decir, se tiene uno que sobrecomunicar, si se puede decir de esa manera, con los colegas, con el supervisor, porque es mucho más fácil que la comunicación se pierda cuando no hay este encuentro personal. Entonces, cuando es a través de un entorno digital y virtual, tiene que haber mucha más comunicación de manera intencional. Tiene que haber puntos de conexión planeados respecto al trabajo autónomo. Es decir, muchos de estos proyectos laborales tienen metas definidas, tienen tiempos de entrega, tienen plazos, entonces se tienen que poner de manera, digamos, como digo, intencional sobre la mesa para que estos puntos de encuentro con el supervisor y con los colegas se den. No se van a dar de manera natural u orgánica, tienen que ser, digamos, creados por nosotros de manera importante. La organización para colaborar y el ambiente de trabajo de equipo también tiene que ser un tema que pongamos sobre la mesa de manera intencional. Y al final del día empezaremos a ver trabajo que se hace mucho más basado en proyectos en lugar del trabajo mecánico y administrativo. Entonces, cuando vemos de manera tan clara y tan visual las diferencias entre uno y otro, sabemos exactamente entonces para qué y cuál es la audiencia, cuál es el capital humano que se requiere pues que formemos, que capacitemos, que le demos herramientas para la vida profesional del futuro. Siguiendo un poco con esto, ¿qué se requiere de cada lado? ¿No? Por un lado, los empleadores necesitan diseñar estos entornos virtuales de manera intencional, es decir, con todo el propósito de que así funcione. El primer punto es tener modelos que estén basados en proyectos, porque pues no es un trabajo por horarios, es un trabajo por proyectos. Habrá o tendrán que tener estrategias de encuentro, estrategias pues, de traer a la mesa a todos aquellos que están en un entorno virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que se involucren? Estas estrategias de involucramiento tienen que ser diseñadas y tienen que ser puestas en marcha por el empleador para generar esta colaboración. Tiene que haber, digamos, reuniones frecuentes, tiene que haber mucha comunicación y esto que le llamamos onboarding, que es todo el proceso de inmersión, ¿no? Pues de los empleados, de los colegas, de los miembros del equipo, porque la colaboración es cada vez más necesaria. Y por parte de aquellos que fungen como empleados o estudiantes o interns, etcétera, la iniciativa y la proactividad son vitales, porque al no existir tantos puntos de encuentro y al no existir esta comunicación orgánica, la persona que trabaja en estos nuevos entornos híbridos tiene que ser muy proactiva, tiene que ser muy propositiva. Tiene que además tener un enfoque de resolución de problemas. Los nuevos retos de ajuste son muchos y sobre todo tenemos que estar dispuestos a poder extender nuestra red de contactos porque así es como vamos a empezar a lograr cada vez más. Entonces,
Aquí tenemos de manera muy clara cuáles también son las herramientas que necesitan ambos grupos. Ahora, para ir redondeando un poco todo esto que les acabo de decir, creo que es muy importante que hablemos de las competencias, digamos que de lo que le llamamos career readiness. Y para ello, me gustaría que nos enfocáramos en la organización NACE, que significa National Association of Colleges and Employers. Esta es una organización en donde confluyen aquellos, digamos, universidades e instituciones de educación superior con los empleadores y con las organizaciones que reclutan a estos estudiantes. Entonces, pues como todos sabemos, son precisamente estas organizaciones las que en contacto con universidades definen cuáles son las habilidades que se necesitan pues en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que requiere el mercado laboral? ¿Qué tipo de formación del capital humano se requiere precisamente para las circunstancias que estamos viviendo actualmente? Y ellos acaban de redefinir las competencias de esta career readiness, que no sé exactamente cómo traducirlo al español, pero son las siguientes. Career and Self-Development, como ya lo habíamos visto antes, es decir, estar enfocados en estas habilidades, fortalezas, debilidades, de ser conscientes de lo que uno aporta y aquello en lo que uno tiene que mejorar, porque precisamente eso y este trabajo autónomo es lo que le va a uno a hacer avanzar. Comunicación, como ya lo vimos, en estos nuevos entornos, ya sea en persona, híbridos, pero sobre todo virtuales, la comunicación es absolutamente vital. Como no existen los puntos de encuentro, como lo mencionábamos antes, como antes de la pandemia, entonces la comunicación intencional a través de las herramientas que tenemos actualmente es una de las habilidades más importantes para formar en la fuerza laboral y el capital humano del futuro. El pensamiento crítico se refiere precisamente a este análisis situacional, de entender las circunstancias, hacer digamos, este razonamiento de cuál es la mejor estrategia y ponerlo en marcha. Uno de los temas también más importantes que hemos visto como tendencia en Estados Unidos y creo que en otros países también, México me parece que no se queda atrás, es la inclusión, la equidad, la diversidad, donde estas iniciativas empiezan a tomar cada vez más fuerza y la conciencia de cada persona, que precisamente estamos en un entorno multicultural diverso, se desarrolla de diferentes maneras, ¿no? En Estados Unidos tiene que ver en una gran medida con el tema del racismo, etcétera, pero también es todo el tema del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento de las minorías, de las comunidades que están subrepresentadas. En otro sentido, podríamos decir aquellos que no piensan como uno y cómo involucrarnos con gente que no piensa necesariamente como uno. Entonces, todas estas habilidades de inclusión, de diversidad, son también absolutamente relevantes para los nuevos entornos profesionales. Y las universidades, las organizaciones que forman profesionistas o estudiantes tienen que tener en mente que en su currículum tienen que agregar estos tipos de cursos para formar estas habilidades en sus participantes. Una de las habilidades también, digamos, que tienen ya más tiempo en todo esto, pues es el liderazgo. Eso creo que es mucho más común y más frecuente. El profesionalismo suena un poco, pues obvio que lo digamos, pero en estos entornos virtuales, digitales, novedosos, el profesionalismo es vital, ¿no? Entonces, a pesar de que trabajemos de manera remota o desde casa, etcétera, las habilidades de mostrar nuestro trabajo y de mostrarnos a nosotros mismos de manera profesional serán absolutamente necesarias. Trabajo en equipo, también ya lo hemos hablado antes, es muy necesario que las organizaciones, que cada participante logre encontrar cuál es su red de contactos, cuál es su equipo y por qué esto es importante, precisamente porque el networking, como le llamamos acá, es una de las habilidades profesionales que más necesitan, pues, los jóvenes que buscan su primer trabajo o los practicantes para dar su siguiente paso profesional. Entonces, generar habilidades de equipo y de networking van a ser fundamentales. Y digamos, una ramificación de esto es cómo generar este networking o estas habilidades a través de los entornos digitales, ¿no? Entonces, claro, está Facebook, está LinkedIn, está, bueno, las redes sociales, pero cómo aprovechar las herramientas digitales, no solamente para temas, digamos, sociales o de los hobbies y demás, sino para construir una red de contactos que nos ayude en la vida profesional. Y cómo educamos
a nuestros jóvenes o cómo educamos a, pues no sé, miembros de alguna organización a utilizar estas herramientas digitales para su siguiente paso profesional. Y esto tiene que ver con la última habilidad, que es precisamente la de la tecnología. Utilizar la tecnología para que estas herramientas nos ayuden, que operen a nuestro favor, ¿no? Sabemos de muchos casos en donde son las redes sociales o van las redes sociales a veces en detrimento de nuestra vida profesional, pero lo que queremos encontrar es cómo precisamente estas herramientas nos pueden ayudar a ir hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que hemos visto y que es importante mencionar? El 60% de los participantes con quienes hicimos este estudio tenían prioridades que eran, digamos, que chocaban entre sí, ¿no? Y esto es interesante porque creo que se puede extrapolar a otros ámbitos. Por ejemplo, estudiantes que estaban tratando de hacer un curso o terminar su maestría o terminar su práctica, etcétera, pero que además tenían un trabajo de tiempo parcial o de tiempo completo. Entonces tenían que hacer estos proyectos en sus tiempos libres, el fin de semana, en las noches. Y bueno, pues evidentemente esto en detrimento del tiempo de calidad del participante, ¿no? O bien tenían otras clases, tenían otros cursos, tenían otras prioridades, como por ejemplo, le llamamos caregiving, ¿no? De alguien que estuviera enfermo. Tuvimos muchos estudiantes que, ya sea que ellos mismos se hubiesen enfermado o que hayan tenido algún familiar enfermo del que tuvieran que hacerse cargo, sobre todo en esta época de la pandemia. Entonces, esto generó pues un reto, ¿no? Para completar estos programas y estos trabajos de forma, digamos, más fácil. Entonces, debemos de estar atentos que en estos nuevos entornos y en esta nueva formación del capital humano tenemos que también incluir cómo el participante puede hacerle frente a esto y resolverlo, ¿no? Habilidades de resiliencia profesional, le llamamos nosotros. Por ejemplo, otro reto que observamos que va a ser muy, muy interesante que podamos platicar al respecto es aproximadamente un tercio de los participantes no tenían un ambiente en su casa que les llevara, digamos, o que fuera propicio para trabajar. Entonces, y creo que esto es cada vez más evidente, que no todos tienen en su casa las herramientas para trabajar remotamente, o la conexión de internet no es buena, o no tienen un lugar destinado para, digamos, que puedan estar tranquilos teniendo una reunión, o hay mucha gente en la casa que está teniendo reuniones al mismo tiempo, o simplemente no hay las condiciones para estudiar, para trabajar, para llevar a cabo todo esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer en el futuro para que este capital humano no se desperdicie con este tipo de cosas? Y digo no se desperdicie en el sentido de que el tiempo no se vaya en tratar de resolver este tipo de problemas, sino que se haga de manera mucho más eficiente. Y en tercer lugar, muchos participantes expresaron, ¿no?, su ansiedad de no saber pues qué es lo que iba a pasar en el futuro, de si iban a poder cumplir con el programa, si iban a poder cumplir con su internship, de si esto realmente les iba a ayudar. Bueno, la incertidumbre del futuro, que creo que esto, sin lugar a dudas, nos afecta pues a todos, ¿no? Invariablemente, generó también mucho estrés. Entonces, estas habilidades que le llamamos en Washington de wellness, de bienestar, de cuidado personal, por así decirlo, ¿no? De manejo del estrés, de manejo del tiempo, también se vuelven cada vez más necesarias para incluir en el currículum de la formación del nuevo capital humano. Y si vemos hacia adelante, para ir, digamos, cerrando un poquito esta parte de la presentación, ¿qué es lo que nosotros vemos para el 2022 y, bueno, los años que vienen? Número uno, que los trabajos y las experiencias de trabajo profesionales van a convivir de manera híbrida, es decir, habrá trabajos en persona, habrá trabajos virtuales y habrá muchos de ellos que también combinen ambas cosas. Entonces, las herramientas de formación profesional tienen que estar pensadas en esto. Número dos, se necesita seguir formando, ¿no?, a los empleadores en este diseño virtual. No, por ponerles un ejemplo, ¿no?, muchos estudios de yoga, de gimnasios, etcétera, siguieron ofreciendo en Washington clases virtuales y en persona al mismo tiempo, pero se dieron cuenta, por decirlo de alguna manera, que no era adecuado ofrecer la misma clase en un entorno virtual y en un entorno personal. Entonces,
pues ellos mismos han tenido que hacer cambios y hubo un estudio muy interesante de cómo precisamente el hecho de que queramos incluir estos esquemas híbridos no siempre funciona y a veces da rendimientos decrecientes. Entonces, cómo los empleadores, cómo las organizaciones tienen que adaptarse a estos nuevos modelos es algo que tienen que pensar también, porque precisamente eso va a decirnos qué requieren del capital humano en el futuro. Número 3, tenemos que tener un énfasis en cuáles son aquellos programas y aquellas habilidades, aquellas carreras que son relevantes actualmente. Como sabemos, esto cambia, ¿no? En cada momento, pues cada año, cada época. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que actualmente el mercado laboral requiere, las organizaciones y esta nueva realidad requiere para que formemos en nuestros participantes? Y esto es algo que, aunque tenemos una idea bastante clara, sigue cambiando y sigue evolucionando. Entonces, lo que podemos esperar es que en el futuro de esta pandemia, post pandemia, sigan redefiniéndose las necesidades del mercado laboral, porque las mismas necesidades de las organizaciones también siguen cambiando. Entonces, mientras no se defina esto, pues no podremos tener a ciencia cierta, digamos, un modelo final, ¿no? Y por último, enfocarnos en todas estas habilidades de career readiness que les acabo de mencionar y en las nuevas habilidades que se van a requerir pues, en los años que vienen. Como decíamos, el trabajo, el lugar de trabajo que dejamos en 2019, 2020, antes de esta pandemia que nadie se imaginó, no va a ser el mismo. Entonces, pensando un poco en esto, pues es que tenemos que dar los pasos hacia adelante para la formación de este capital. Pues yo la dejaría hasta aquí, Alonso, si estás de acuerdo, para no extendernos demasiado. Traté de presentarles un poquito, digamos, pues los datos que tenemos en Washington Center de cómo se ve, ¿no? La formación del capital humano a través de nuestros cursos, a través de nuestros programas y cuáles son los hallazgos que hemos visto, pero sobre todo cuáles son los ajustes que se han tenido que hacer, porque creo que como seguramente a muchas más personas les ha sucedido, pues muchos de estos cambios tuvieron que hacerse pues al vuelo, ¿no? Es decir, mientras había estudiantes aquí en persona, en un plazo de una semana hubo que cerrar, mandar a todo el mundo a su casa, transferir todo esto al mundo virtual, etcétera, y bueno, ajustarse en el camino. Entonces, como decía yo, es un proceso de cambio constante. Entonces, conforme esto sigue avanzando, las habilidades, las necesidades siguen cambiando, pero queríamos presentarles la experiencia de The Washington Center, de cómo concebimos la formación y entonces teniendo esto en claro, teniendo en claro cuáles son estas habilidades, estos talentos que se requieren, pues es que se pueden poner programas mucho más a la medida, pero también de involucrar, ¿no? Al empleador, de involucrar a las organizaciones y no solamente que sea un proceso reactivo, sino que sea un proceso de co-creación, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues si les parece bien, pues dejaremos a lo mejor un tiempo para preguntas o comentarios y bueno, pues yo dejaría la presentación hasta aquí, Alonso. Muchas gracias, Fede. Creo que muy interesantes los temas que planteas y que creo que de alguna manera, y como en muchos otros ámbitos se ha comentado, pues lo que vino a hacer la pandemia es acelerar, ¿no? Este proceso de digitalización que ya se venía viviendo, pero que muchas veces por resistencias y inercias históricas, pues difícilmente se tenían las condiciones, vamos a ir, para impulsarlas, ¿no? Y que gracias, ahora sí, gracias entre comillas a la pandemia, pues bueno, creo que se puso de manera muy abrupta pues la posibilidad de hacerlo en otros esquemas y creo que ya existen condiciones para poder identificar tanto los aspectos positivos de un esquema u otro y creo que la tendencia, como tú lo planteabas en tu presentación, pues va hacia esquemas híbridos, ¿no? Donde se puedan obtener los beneficios de la parte virtual o a distancia y por otro lado también mezclarla con otros espacios en el ámbito físico y presencial que también siempre se requieren. Y en ese sentido también se ponen pues de manifiesto algo que tú comentabas, que son esas habilidades que se requieren tener, ¿no? Cada vez el mundo va siendo más complejo, se nos va exigiendo más a los individuos para poder responder y creo que también estos esquemas híbridos o novedosos pues van requiriendo otro tipo de habilidades que tienen que ser desarrollados en esos procesos de formación y en los cuales pues ahí el Washington Center siempre ha sido líder, ¿no? En ir planteando estos temas, en estos muchas veces soft skills que le llaman, ¿no? Es decir, no tanto en la parte técnica dura que por supuesto es importante, sino que muchas veces tú podrás ser el experto y técnico,
pero si no tienes las habilidades en cuanto a la comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, como tú lo planteabas, pues difícilmente vas a poder, vamos a decir, prosperar en un ámbito profesional, y no porque pues no sea importante, sino porque son los otros elementos que se requieren. Aquí tenemos una pregunta que nos hace Mauricio Hernández, que dice, desde su perspectiva y considerando los retos actuales globales, ¿cuál es el nuevo rol que deben desempeñar las universidades en México con respecto a la formación de capital humano en esta era post-pandemia? Claro, claro, muchas gracias, Mauricio. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a las universidades en México porque desde mi óptica recibimos estudiantes de todo el mundo y hemos visto planes de estudio de universidades de Corea, Japón, como les digo, Canadá, Panamá, etcétera. Y las universidades en México y lo digo con mucho orgullo, tenemos carreras muy ambiciosas pues muy diferentes, que a veces luego cuesta trabajo traducirlas a inglés porque no tienen un símil necesariamente de este lado, ¿no? De la frontera. Yo creo que el nuevo reto para las universidades es precisamente el proceso de co-creación de estos nuevos programas. Es decir, no podríamos concebir que una universidad ofrezca un programa que el mercado no necesita o que las organizaciones no necesitan o que la nueva realidad no necesita, ¿no? Entonces, creo que el proceso de co-creación de las universidades como agentes, no solamente que ofrezcan un programa y que ya se enseñan a los estudiantes y demás, creo que ahora las universidades tienen que jugar un papel diferente y es un papel mucho más proactivo en rediseñar precisamente esto. Yo digo, y lo digo con mucho gusto, que las universidades en México siempre lo han jugado y simplemente pues hay que observar el tipo de programas que ofrecen, cuál es el workforce que están formando y cuáles son las necesidades. Y si hacemos una comparación con otros países, creo que llevamos un poquito la delantera. Bueno, ahora nos faltan otras cosas, pero en este proceso de co-creación creo que pues hay que enfatizarlo, hay que acrecentarlo, etcétera, ¿no? De acuerdo, Fede. Pues sí, digo, bueno, qué bueno que nos das esa visión optimista, ¿no? Tú que tienes como punto de referencia lo que sucede en Estados Unidos y en otros países, y bueno, que a veces creemos que vamos muy mal o no tan bien, y bueno, qué bueno que nos digas que eso es una fortaleza, obviamente hay que trabajarlo, y aquí en general, particularmente en el Estado de Hidalgo, sí hay una vinculación importante de las universidades con el sector productivo y social para ir definiendo eso. Quizá lo que falta es poner un poco más de énfasis en este enfoque prospectivo, ¿no? De hacia adelante, no tanto lo que se requiere solamente hoy, sino lo que se va a venir pronto por estos cambios tan importantes que tenemos. Otra pregunta es, ¿qué hace Lucina de León? Dice, ¿cuál es el mecanismo que utilizan ustedes para coordinarse con el sector empleador? Y en este momento, ¿cuáles son los perfiles que mayormente podrían integrarse a las actividades productivas de forma híbrida? Bueno, esta pregunta creo que es muy interesante porque, bueno, hay diversos foros, ¿no? Hay diversas herramientas de vinculación. Para nosotros, esta asociación de NACE, como le llamamos, es una muy importante y colaboramos a través de una encuesta que se llama Skill Survey con ellos para detectar justamente que estas habilidades se estén cumpliendo y se estén otorgando, ¿no? En los jóvenes y participantes que vienen a nuestros programas. Hablo de lo que Washington Center hace, pero hay muchos foros de colaboración y creo que al final de cuentas lo que buscan pues es incidir en política pública. Y perdón que me salte a la siguiente pregunta que veo aquí en el chat de reestructurar los planes y programas de educación. Pues creo que una cosa va de la mano con la otra, es decir, tendríamos que tener la capacidad de reestructurar, ¿no?, estos planes en función de lo que la nueva realidad nos dicta. Creo que una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos es si la educación superior, en este caso, cumple el objetivo de proporcionar las herramientas a quienes la cursan, pues de acceder al mercado laboral, ¿no? Finalmente, hace muchos años, cuando Washington Center se creó, la pregunta era cómo le ayudamos a los jóvenes de universidad a dar el brinco al mundo laboral, ¿no? Y a que este paso fuera más fácil, más eficiente, fuera más natural. Y bueno, una de las cosas que observamos es que a veces la educación superior no está alineada necesariamente con las necesidades del mercado laboral o de lo que se necesita en materia de la fuerza laboral. Entonces, si se requiere la reestructuración, yo diría que, bueno, eso es un análisis que cada país, que cada sociedad tendría que hacer, pero la pregunta fundamental es si la educación que tenemos, especialmente la educación superior, está generando estas oportunidades o no
y como lo veíamos en la presentación, en un entorno en donde el mercado laboral se hace cada vez más pequeño. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades? Precisamente las universidades están dándole a los jóvenes estas habilidades o no. No, creo que tenemos muchos casos. Recuerdo haber platicado pues con varios partners anteriormente en Japón, donde decían que parte del interés en contratar a ingenieros, ¿no?, mexicanos era las soft skills que podrían tener, porque bueno, en habilidades técnicas estamos muy bien. Entonces, creo que fue Harvard Business Review quien dijo, si no me equivoco, que uno llega al penúltimo nivel de la escalera con herramientas técnicas, pero el paso o el brinco entre el 2 y el 1, entre el nivel número 2 y el nivel número 1, se da gracias a las habilidades soft skills o a las socioemocionales, como le llamamos. Entonces, la pregunta es, ¿la educación superior nos está dando esas herramientas o no? Y si la respuesta es no o no, y en qué medida, entonces ahí es donde creo que tendría que venir la reestructuración precisamente, ¿no? De los planes de estudio, de los programas, teniendo en cuenta que, como ya lo vimos, la realidad es otra y entonces no siempre se puede trasladar todo al modelo virtual porque pues, habrá retos también que se tienen que superar, pues que también son estructurales, ¿no? Evidentemente. Muy bien, bueno, creo que has atendido aquí varias de las inquietudes que venían, como el tema de la reestructuración, como el tema justamente del gap que existe entre el perfil de egreso, ¿no? Y lo que se está requiriendo en este mundo en materia de conocimiento y competencias. Creo que van varias en ese siguiente, la parte de si hay alguna diferencia por áreas del conocimiento, o sea, si serían diferentes las habilidades o los perfiles que se requieren en ciencias sociales, ingeniería, salud, etcétera. Digo, entendiendo que el conocimiento técnico sí varía, pero sí en esta parte de transformación se está dando igual. Sí, yo creo que al final del día, como ya lo mencionamos, las áreas técnicas seguirán siendo absolutamente necesarias, ¿no? Y como lo mencionaba yo, esas habilidades están allí. Sin embargo, la pregunta es, las habilidades técnicas las podemos adquirir y es lo que han venido haciendo las universidades de manera, pues digamos, no quiero decir más fácil porque no es así, pero es el enfoque, digamos, más clásico, tradicional, ¿no? Pero si a esas habilidades técnicas le agregamos las habilidades socioemocionales, entonces creo que tenemos una ruta para seguir adelante. También veo aquí, si otra pregunta, Norma, si la empatía y la resiliencia no se consideran importantes. Absolutamente sí. O sea, yo creo que están incluidas, ¿no? O sobreentendidas en parte de estas habilidades por ejemplo, de self-development, ¿no? O sea, cómo nosotros somos conscientes de nuestras propias fortalezas y debilidades, etcétera. Y entonces, siendo conscientes de ello, lo ponemos, digamos, ponemos nuestras metas o creamos nuestras metas o a donde queremos llegar basándonos en cuáles son precisamente nuestras habilidades, nuestras fortalezas, un plan de mejora de cuáles son nuestras debilidades, etcétera. Entonces, creo que parte de la resiliencia o parte del proceso de enfrentar, ¿no?, estos cambios y estos retos con resiliencia es siendo muy conscientes de esto y aplicándolo de manera mucho más estratégico y más inteligente para la vida profesional, no solamente digamos, no solamente de resiliencia en nuestra vida personal, sino que si eso lo extrapolamos a las habilidades profesionales, creo que ahí tenemos un plan de ruta, ¿no? Para ir hacia adelante. Muy bien, Fede. También aquí en Facebook, Rosa María Chío Austria dice, excelente plática y me aportó un panorama importante para esta nueva realidad. Felicidades. Y pregunta, Gracias. el reto es cómo involucrar a los empleadores, sobre todo en áreas de la salud. Es decir, hablamos mucho de los perfiles, ¿no? De las personas, pero también qué cambios tienen que darse o cómo podemos sensibilizar a los empleadores para que también pues vayan teniendo esa flexibilidad, porque muchos también siguen viendo las cosas como tradicionalmente se han visto, ¿no? Totalmente. Pues es una excelente pregunta. Muchas gracias por los comentarios. La verdad es que cómo involucrar a los empleadores es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos, ¿no? Creo que este modelo tiene que ser tripartita, en donde las universidades o los centros de formación colaboren, donde quienes reciben, digamos, estas herramientas, pues también participen, pero también los empleadores, independientemente del sector en el que se encuentren, en el sector salud, en el sector, digamos, no sé, de comercio exterior, en ingenierías, etcétera, en el sector académico, etcétera. Los empleadores tienen que ser conscientes y veíamos en la presentación lo que les decía yo, parte del reto para los empleadores es diseñar precisamente estos entornos virtuales para que el participante tenga éxito. No es suficiente decir, bueno, ahora vamos a tener nuestras reuniones en Zoom y cada quien puede trabajar desde su casa. Bueno, eso está muy bien,
pero si no hay, digamos, responsabilidad de quienes lo hacen, de cómo se va a comunicar, de cuáles son los proyectos, de cuáles son las metas, etcétera, de cuáles son, digamos, el entorno del empleador para involucrar, ¿no?, al participante, pues no va a servir de nada. Entonces, el hecho de que algo sea digital no necesariamente lo hace ni mejor ni peor si no están las condiciones antes. Claro, la pregunta, me encantaría tener una receta para decirte cómo involucrar a los empleadores. Desafortunadamente, pues no la tenemos, no existe. Cada empleador es distinto. Lo que sí creo yo es que la tendencia actual es que hay más organizaciones y más empleadores dispuestos a probar estos modelos híbridos, porque después de la pandemia, pues hay menos pretextos para decir que esto no se puede hacer cuando llevamos 1 año y medio haciéndolo de esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, este confinamiento, esta cuarentena o este distanciamiento social, por decirlo de alguna forma, nos ha obligado a explorar cosas que de alguna manera antes no hubiéramos hecho. Entonces, una de las maneras que yo visualizo para ello es utilizar la experiencia de estos meses y decir, bueno, si esto funcionó exitosamente en este tiempo, ¿qué de eso podemos retomar en el futuro para seguirlo haciendo exitoso? Y bueno, lo que no funciona, cambiarlo, naturalmente. Muy bien, Fede. Pues bueno, hay más felicitaciones, hay comentarios más o menos en el mismo tono de lo que se ha venido hablando. Y yo para finalizar, y pues obviamente respetar tanto tu tiempo como el de la audiencia, nada más que nos puedes decir un poquito, en este sentido, el Washington Center, ¿qué ha generado de nueva oferta o qué está contemplando para ajustarse? Digo, que siempre ha venido ajustando sus programas a estas realidades, ahora con esta circunstancia, y también porque Claro. sabemos que hay gente interesada aquí en Hidalgo luego participar en los programas del Washington. ¿Qué están planeando? ¿Qué están haciendo al respecto? Claro, muchas gracias. Bueno, de entrada, como les decía en la presentación, nuestro ajuste tuvo que ser también muy rápido porque las circunstancias nos obligaron, pero estamos muy contentos con los resultados. En lo personal te puedo decir dos cosas, ¿no? La primera es que ante la imposibilidad de traer, por ejemplo, estudiantes internacionales a Washington, D.C., que era lo que ofrecíamos nosotros, ¿no? Y pues imagínate, entre el COVID, las restricciones de las visas, etcétera, ¿no? Las fronteras cerradas y demás. Entonces, trasladar esta oferta al ámbito virtual, pues fue lo primero que hicimos. Entonces, ofrecimos nuestro programa de formación profesional a través de una modalidad virtual. Entonces, fue tan exitoso desde nuestro punto de vista que de ahora en adelante, aunque los estudiantes ya podrían venir a Washington si así lo quisieran, ¿no?, dentro de algunos meses, me refiero al otoño, por ejemplo, eh, es, eh, el programa virtual fue tan demandado, por así decirlo, que lo vamos a dejar. Entonces, actualmente vamos a tener estudiantes que atiendan nuestro programa, unos desde Washington y otros desde Corea, Japón, Bélgica o donde estén, ¿no? Entonces, esto evidentemente, número uno, pues apela a distintas audiencias, le permite a las personas tener, por ejemplo, pues quien no quiera gastar en un boleto de avión y venir hasta acá, pues se lo ahorra, ¿no? Entonces, hay costos que no están allí. Por ejemplo, quienes tengan además un trabajo de tiempo, como lo veíamos, o sea, una de las prioridades que chocan, ¿no?, es quienes tienen un trabajo de tiempo completo, tiempo parcial, etcétera, pero que a pesar de eso quieren tener herramientas de formación. Bueno, han tenido que buscar esta estrategia y esta manera de hacerlo sin que sea un problema. Entonces, entendemos que la virtualidad ha sido una forma de darle la vuelta, ¿no?, a estos retos, número uno. Y número dos, programas mucho más concretos hemos ofrecido también de formación, ya no de un semestre, de un internship, etcétera, sino de cursos muy concretos sobre estas habilidades de career readiness que le llamamos, ¿no? Pues con un rango de edades de todo el mundo. Sabemos que pues no todos tienen un semestre, ¿no?, en su universidad para venir, etcétera, estar con nosotros. Y bueno, tenemos programas cortitos, ¿no?, de menos tiempo, mucho más ejecutivos a la medida. Entonces, claro, si alguien está interesado, con todo gusto le podemos mandar información, pero sobre todo lo que nos interesa es que haya más gente que esté consciente de estas nuevas habilidades que se requieren y que con Washington Center o con quien ellos decidan y quieran, que se procuren estas habilidades para tener mayor éxito profesional, ¿no?, finalmente. Muy bien, Fede. Pues gracias por la respuesta. Bueno, creo que queda claro pues que todo se puede adecuar, pero obviamente también hay que tener claro, como tú dices, de entrada, pues las nuevas dinámicas para no tampoco trasladar nada más
pues un esquema de un formato a otro que a lo mejor no va a funcionar de la misma manera. Pues te agradezco Claro. mucho, Federico Link, vicepresidente de Alianzas Internacionales del Washington Center, tu plática, tu participación y obviamente pues el atender aquí las inquietudes de la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, que como verás, pues ha seguido con mucho interés tu plática y que creo que hayas en la mesa, pues hay muchos temas de reflexión y de a dónde podemos orientar pues nuestras estrategias para adaptarnos a estos nuevos tiempos y poder ser competitivos en primera instancia, pues nuestros jóvenes, nuestros profesionales y por consiguiente, pues nuestras instituciones y nuestra sociedad. Te agradezco, Exacto. Fede. Vamos a poner obviamente en redes sociales los datos de contacto ahí de Federico, por quien quiera contactarlo, pedirle más información respecto a esto o hacerle algún comentario. Y bueno, pues agradecer también a toda nuestra audiencia por pues acompañarnos en esta sesión de Sinova Talks de todos los miércoles. La próxima semana invitarlos, el próximo miércoles tendremos como invitada a la doctora Yanis Montiel, quien es bióloga y doctora en ciencias ambientales, va a hablar sobre estrategias para la conservación de la biodiversidad y ella actualmente pues, es la recién nombrada directora general de la Comisión Estatal de Biodiversidad, una instancia que se crea aquí en Hidalgo pues para justamente proteger este importante patrimonio, vamos a decir, natural que tenemos en el estado y pues agradeciéndole de nueva cuenta aquí a Fede pues la participación y esperando pues tenerlo pronto por acá en Hidalgo con alguna plática en vivo ya que se hayan regularizado los temas y poder Claro. Disfrutar de las dos partes, tanto la parte digital como en este caso, como la parte física. Muchas gracias, Fede. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Estamos a la orden. Por favor, ahí lo que se les ofrezca, tienen mis datos, Alonso. Y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto en Washington o en Hidalgo, pero que nos podamos ver en persona pronto. Es correcto. Muchas gracias. Muy Muchas buenas tardes gracias a a todos. todos. Hasta luego.